Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén listos para un chisme que los dejará con la boca abierta. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y con ganas de descubrir algo nuevo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de especulaciones, de rumores y de amor. Exacto, de amor, de ese que nos hace suspirar, reír y a veces hasta un poquito sufrir. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de una bomba. Una bomba romántica, una bomba de esas que explotan en pleno San Valentín. Una bomba que involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, dos personas que nos han regalado momentos inolvidables, dos personas que han sabido conquistar nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Recuerdan la locura que causaron como pareja en la icónica serie Erkenci? Por supuesto que sí. Esa serie fue un fenómeno global, un éxito rotundo que nos tuvo pegados a la pantalla, semana tras semana. La historia de Can y Sanem con sus idas y venidas, sus risas y lágrimas, nos cautivó por completo. Pero sobre todo nos cautivó la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, una química que traspasó la pantalla, que vibraba en cada mirada, en cada abrazo, en cada gesto. El mundo entero se enamoró de ellos, y empezó a soñar con que esa magia fuera real. Rumores, fotos, vídeos, entrevistas, todo apuntaba a un romance de película. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de deseos. Los fans con el corazón latiendo a 1000 por hora, esperaban ansiosamente la confirmación de su amor. Y es que ¿cómo no querer que esa pareja existiera en la vida real? Era como si el destino los hubiera unido para siempre, como si estuvieran predestinados a estar juntos. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo algo más allá de la ficción? ¿Qué se escondía detrás de esas miradas cómplices, de esas sonrisas que lo decían todo? ¿Y qué tiene que ver San Valentín en todo este misterio? Pues bien, hoy vamos a desmenuzar ese secreto, a bucear en los detalles más jugosos, y a revelar ese secreto que, al parecer, fue guardado con mucho recelo. Prepárense para escuchar la verdad, o al menos, lo más cercano a ella. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de los chismes, las novedades y los secretos que les tengo preparados. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios, darle me gusta y compartir el vídeo con sus amigos. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, vamos al grano. El fenómeno Erkenci fue épico. La serie se convirtió en un éxito rotundo, conquistando corazones en todo el mundo. La historia de Can David, un fotógrafo aventurero y carismático, y Sanem Aydin, una joven soñadora y llena de vida, era una combinación perfecta para el éxito. Sus personalidades, sus diferencias y la forma en que se complementaban, atraparon a la audiencia desde el primer episodio. La trama, llena de enredos, comedia, romance y drama, nos mantuvo al borde del asiento, semana tras semana. Pero el éxito de Erkenci no solo se debió a la trama, sino también a la increíble química entre sus protagonistas. Can Yaman y Demet Özdemir lograron crear una conexión especial, una complicidad que se sentía auténtica, real. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban, todo parecía indicar que había algo más allá de la ficción. La popularidad de Can Yaman y Demet Özdemir se disparó a niveles estratosféricos. Se convirtieron en ídolos, en referentes para millones de personas. La gente los amaba, los shippeaba, y no podía evitar desear que ese amor fuera real. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de fotos editadas, de vídeos románticos que recreaban los mejores momentos de la serie. Los fans crearon comunidades, grupos de apoyo, y se dedicaron a seguir cada uno de los movimientos de sus ídolos. Y es que ¿cómo no enamorarse de la forma en que se miraban? ¿De la complicidad que tenían? En las entrevistas, en las fotos, en las redes sociales, todo parecía indicar que algo estaba pasando. Los gestos, las sonrisas, las miradas cómplices, todo encajaba a la perfección. Era como si la magia de la serie se hubiera trasladado a la vida real, como si Can y Sanem hubieran trascendido la pantalla y hubieran encontrado el amor verdadero. Pero, ¿realmente fue así? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque aunque nunca hubo una confirmación oficial de una relación, sí hubo pistas, indirectas y rumores que alimentaron la fantasía de los fans.
Y por supuesto, San Valentín fue un día clave para que las especulaciones explotaran. Imaginen la escena: San Valentín, el día del amor por excelencia, el día en que el mundo entero celebra el amor en todas sus formas. Y el mundo entero, especialmente los fans de Erkenciskus, estaba esperando el gesto romántico, el mensaje especial, la foto que confirmara lo que muchos querían creer. La esperanza estaba en el aire y la expectativa era máxima. Y efectivamente algo pasó. Pero, ¿qué fue exactamente? ¿Qué secretos se escondían detrás de esas publicaciones en redes sociales? ¿Qué mensajes se transmitieron entre Can Yaman y Demet Özdemir? Resulta que para ese San Valentín en particular, tanto Can Yaman como Demet Özdemir compartieron mensajes en sus redes sociales que llamaron mucho la atención. Mensajes ambiguos, pero con un trasfondo romántico que no pasó desapercibido para nadie. Mensajes que alimentaron la fantasía, que encendieron la llama de la esperanza, y que nos hicieron soñar con un amor de película. ¿Eran solo mensajes para sus fans? ¿O había algo más? Can, por ejemplo, compartió una foto que dejó a todos boquiabiertos. En la imagen se le podía ver con una sonrisa radiante, con una mirada llena de misterio. La foto estaba acompañada de una frase que hablaba de la importancia del amor, de la valentía de amar, de la necesidad de dejarse llevar por los sentimientos. Un mensaje súper romántico que parecía dedicado a alguien especial. El mensaje decía algo como: el amor es la fuerza más poderosa del universo. No tengas miedo de sentir, de amar, de entregarte por completo. El amor es la única verdad. ¿A quién iba dirigido ese mensaje? Era una declaración de amor. Los fans se volvieron locos analizando cada detalle, buscando pistas, interpretando cada palabra. Demet, por su parte, publicó una imagen también llena de simbolismo. En la foto se podía ver una flor, una rosa roja, símbolo del amor y la pasión. La imagen estaba acompañada de una frase que hablaba de celebrar el amor en todas sus formas, de amar sin límites, de disfrutar cada momento. Un mensaje que resonó en el corazón de todos, y que alimentó las sospechas. El mensaje decía: el amor no tiene límites, no tiene reglas. Celebra el amor en todas sus formas, en cada gesto, en cada mirada. Ama sin miedo, sin reservas. El amor es la vida. ¿Era una respuesta a Can? ¿Era una declaración de amor encubierta? Los fans se volvieron locos buscando conexiones, buscando coincidencias. Pero lo más interesante y lo que realmente despertó la curiosidad de todos fueron los pequeños detalles. Detalles que al principio podrían pasar desapercibidos, pero que una vez analizados, revelaban un significado mucho más profundo. Detalles que parecían confirmar lo que todos querían creer. Por ejemplo, algunos fans notaron que ambos artistas compartieron fotos con flores similares, lo que hizo pensar que, tal vez, se habían enviado regalos mutuamente. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Las flores, un clásico en San Valentín, eran el mismo tipo, el mismo color, y estaban dispuestas de forma similar. ¿Un guiño? ¿Una señal secreta? Los fans expertos en descifrar códigos encontraron la conexión y se emocionaron aún más. Además, en algunas entrevistas de la época, ambos evitaron responder directamente a las preguntas sobre su relación. Cuando les preguntaban si eran novios, si estaban saliendo, o si sentían algo el uno por el otro, respondían con evasivas, con sonrisas cómplices, o con respuestas que no revelaban nada. Esto solo alimentaba las sospechas, y hacía que los fans se preguntaran qué se escondía detrás de esas evasivas. ¿Por qué no confirmar o negar lo que todos intuían? ¿Qué secretos guardaban? Y por supuesto, los medios de comunicación, siempre al acecho de una buena noticia, no se quedaron atrás. Los paparazzi con sus cámaras al hombro perseguían a Can Yaman y Demet Özdemir, buscando una foto, un momento que confirmara su relación. Los rumores, las especulaciones y las noticias falsas se multiplicaron. La presión mediática era cada vez mayor, y ambos artistas se vieron obligados a mantener una postura discreta. ¿Y por qué guardaron este secreto? ¿Por qué no confirmar o negar lo que todos intuían? Bueno, aquí entran en juego varios factores. Primero, la presión mediática. La fama de ambos era enorme y cualquier movimiento sería analizado al detalle. Cualquier foto, cualquier palabra, sería interpretada y analizada por millones de personas. Cualquier confirmación o negación generaría un revuelo mediático sin precedentes.
Segundo, los contratos. En el mundo del espectáculo, las productoras y las marcas suelen tener mucho que decir sobre la vida personal de sus estrellas. Los contratos, las cláusulas de confidencialidad y las estrategias de marketing pueden influir en las decisiones de los artistas. Es posible que las productoras no quisieran que se confirmara una relación, para mantener el interés en la serie y para evitar que el público se centrara más en la vida personal de los actores que en la trama. Y tercero, y quizás el más importante, la privacidad. Es posible que simplemente quisieran mantener su relación alejada del ojo público, sin tener que dar explicación a nadie. Ambos eran jóvenes exitosos, y estaban en el punto álgido de sus carreras. Es posible que quisieran disfrutar de su amor en privado, sin la presión de los medios de comunicación y de los fans. Es posible que quisieran proteger su relación de las críticas, de los rumores y de las especulaciones. Pero independientemente de las razones, lo cierto es que el secreto se mantuvo durante mucho tiempo. Y aunque nunca se confirmó una relación oficial, lo que sí quedó claro es que entre ellos hubo algo especial. Una conexión, una química, una complicidad que traspasó la pantalla. Una conexión que pudimos sentir todos los que veíamos la serie, una conexión que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor verdadero. Después de Erkenci-Kuş, las carreras de Can Yaman y de Method Demir continuaron en ascenso. Ambos protagonizaron nuevas series, conquistaron nuevos mercados, y se convirtieron en estrellas internacionales. Pero para los fans de Erkenci-Kuş, la magia de Sanem y Can, la magia de ellos dos, siempre estará presente. Can Yaman, con su carisma y su talento, siguió cosechando éxitos. Protagonizó series en Turquía e Italia, y se convirtió en un ídolo en todo el mundo. Su imagen, su físico y su personalidad lo convirtieron en uno de los actores más deseados del momento. Method Demir, con su belleza y su versatilidad, también siguió brillando. Protagonizó series de éxito y se convirtió en una de las actrices más queridas de Turquía. Su carisma, su talento y su conexión con el público la convirtieron en una estrella indiscutible. Y aunque no podamos saber con certeza qué pasó entre ellos, lo que sí podemos asegurar es que su historia nos dejó grandes momentos, grandes emociones y grandes enseñanzas. Nos enseñó a creer en el amor, a soñar con él y a disfrutar de cada instante de la vida. Nos enseñó que la magia existe, que los sueños se pueden hacer realidad y que el amor puede trascender la pantalla. Y por supuesto nos dejó con el dulce sabor de la especulación, de la fantasía y de la esperanza de que en algún lugar ese amor de película haya encontrado su final feliz. Quizás en un futuro nos sorprendan con una confirmación, con una foto, con una noticia que nos haga vibrar de emoción. Quizás la historia de Can y Demet, de Can y Sanem, tenga un final feliz. En resumen, el secreto de San Valentín entre Can Yaman y Method Demir fue un cúmulo de mensajes románticos, fotos sugerentes, detalles que alimentaron los rumores de una relación. Un secreto que nos mantuvo en vilo, que nos hizo soñar, y que nos hizo creer en el amor verdadero. Aunque nunca se confirmó oficialmente, la complicidad entre ellos era innegable, y la magia de Erkenci-Kuş sigue viva en nuestros corazones. La duda de si hubo algo más allá de la amistad y la conexión laboral siempre estará presente en la mente de los fanáticos. Algunos creen firmemente que hubo un romance, mientras que otros piensan que la química fue solo producto de su gran talento como actores. Lo cierto es que la incertidumbre alimenta el interés y la curiosidad, y sigue generando debate entre los seguidores de la serie y de sus protagonistas. La historia de Can Yaman y Method Demir nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es algo misterioso y fascinante. A veces el amor se esconde detrás de una sonrisa, de una mirada, de un gesto. A veces el amor se expresa a través de palabras, de imágenes, de símbolos. Y a veces el amor se guarda en secreto por razones que solo los involucrados conocen. Y como siempre, la especulación es parte del juego. Los medios de comunicación y las redes sociales seguirán buscando pistas, analizando cada detalle y alimentando los rumores. Los fans, con el corazón en la mano, seguirán soñando, esperando la confirmación de un amor que quizás nunca se reveló por completo. El misterio del San Valentín entre Can Yaman y Method Demir es un recordatorio de que el amor, como la vida, es impredecible y sorprendente. Nos invita a creer en la magia, a soñar con lo imposible y a disfrutar cada momento sin importar el final de la historia. Y bueno, esto es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso, que les haya gustado desentrañar este secreto, y que se hayan divertido tanto como yo.
Espero haberles dado la información y el análisis que buscaban. Recuerden que en este canal siempre encontrarán lo último en farándula y entretenimiento, siempre con respeto y buscando la verdad. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación de Khan y Demet? ¿Creen que hubo algo más que amistad? ¿Qué mensaje les gustaría enviarles a ellos? ¿Cuál es su escena favorita de Erkencikus? ¿Qué personaje les gustó más? Me encantaría leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué recuerdos les trae esta historia. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de los secretos y las novedades que les tengo preparados. Activen la campanita para no perderse nada. Ayúdenme a crecer. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, aunque no confirmada oficialmente, nos enseña la importancia de la química, la conexión y la complicidad en el amor y en la vida. Nos enseña que el amor puede ser un misterio, un secreto, una fantasía, o una realidad. Nos enseña que lo importante es creer en él y vivirlo con intensidad. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, sigan soñando.